La vida no va de no tener problemas o desafíos o incluso patologías o síntomas, sino va de saber gestionarlo y de qué haces con ello y cómo lo afrontas, cómo te enfrentas a ello y cómo lo integras en tu vida y qué aprendizaje sacas. El problema del ser humano es que, de aquí, de la Tierra, es que las personas buscan, sin sentido común, el que todo esté perfecto, la perfección, sin hacer nada, claro, poniendo la mínima responsabilidad del mundo y que todo esté bien. Ostras, que todo esté bien no te enseña nada. Cuando todo esté bien ya te irás de este plano, no estarás aquí para nada. O sea, ya habrás aprendido lo que hayas tenido que aprender y te irás. O sea, la vida va de que vengan los desafíos que yo deba tener para que mi alma tenga esa corrección que ha de hacer en la dirección que sea de temas de mi vida, de las lecciones que he venido a aprender, que me pongan los desafíos delante y que yo genere una fortaleza interna para poder afrontarlo. Claro, en el camino de enfermedad, con miositis, artritis, anemia hemolítica, tenía la hemoglobina 6. Decía, veían un fantasma en el hospital. Y yo iba al médico, tenía un doctor que me tocó excelente, que me ponía alfombra roja porque me decía, tú búscame, cuando te pase algo no pidas ni cita, búscame, y yo iba ahí a buscarle y ya está. Y me pasaba rápido y me hacía unas clases porque yo iba diciéndole, creo que ya sé lo que tengo. Claro, imagínate, hubo una vez que llego ahí a la consulta de Merino y me dice, venga, quítate la ropa, te voy a auscultar, y me ve toda la espalda llena de morados. ¿Qué te ha pasado? Y digo, ¿qué me ha pasado de qué? Digo, que me he puesto ventosas. Ah, claro. Para mí es normal, ya ni me acordaba y claro. Él pensaba, le han dado una paliza que ha hecho. Imagínate. Hay mucha gente enredada con, a ver si alguien me dice qué he venido a hacer. Deja de buscar que te digan tu propósito, encuéntralo tú, deja de buscar fuera. Es que sí, que en el camino encontrarás herramientas, el arte, el péndulo, lo que sea, pero son herramientas para hacer lo que tú has de hacer, no lo que te diga nadie. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bienvenidos a este nuevo podcast, BL Podcast. O Pronskat. O Pronskat, como lo queráis llamar, porque hay gente que le pasa como a nosotros, ¿no? Que se equivoca y dice en vez de decir podcast, dice Pronskat. Y va a buscar cocleta en lugar de concreta, y en lugar de procrastinar, procrastinstra y todo esto, ¿no? Estas cosas que pasan, ¿no? Pero hoy tenemos una invitada muy especial y nos hace muchísima ilusión. Ha venido con su marido, que está ahí detrás, y son una pareja que admiramos muchísimo y teníamos muchas ganas de que vinierais y que viniera a hablar Cristina de Vicente. Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos y muy bien, aquí en medio de la naturaleza, en un lugar espectacular. Así que estamos muy contentos y agradecidos de estar aquí con vosotros también. Os admiramos mucho. Y es que yo ya os veía antes de conoceros ahora. Cuando yo era mucho más pequeña, yo te había visto a ti también en internet y luego encontrarte ahí tan cerca era como wow. Así que la admiración es mutua. Muchas gracias, Cristina. Hoy nos va a contar muchas cosas, pero antes, David, recordar a la gente que nos está viendo que pongan en comentarios todo lo que ellos quieran, que comenten, que pregunten y que si tienen algún tipo de temática también la escriban para que sepamos de qué quieren que hablemos en los podcasts. Y hoy queríamos traer a Cristina, porque tiene una historia muy potente, personal, muy inspiradora, que os va a ayudar mucho a daros cuenta del valor que tiene vuestra vida y de muchas veces cuántas excusas nos compramos cuando en realidad hay gente que ha traspasado cosas mucho más bestias y son como todos nosotros, ¿no? Y por otro lado, porque también es una maestra del péndulo hebreo, es número 1 mundial prácticamente, ¿no? en eso, es una de las puntales. Y bueno, hay muchas cosas que hace Cristina y nos gustaría que la conocierais. Y si hace falta, es posible que hasta hagamos 2 podcasts, ¿no? Porque para la historia personal y todo lo que tiene que contar y su emprendimiento hasta que ha llegado donde ha llegado, pues hay toda una historia y todo el material que manejas igual requiere de un podcast específico donde hablaremos de péndulo hebreo, de cábala y de todo lo que haga falta, ¿no? Los que sean. Así Claro, que, sí. así que igual grabamos 2, pero vamos con el primero y nos encantaría... Es horrible hacer esto, pero claro, pedir que te definas o que digas... Para que la gente que no te conozca, por lo menos sepa quién es Cristina, aunque sabemos que hay etiquetas, ¿no? Pero, ¿qué podemos decirles para que entiendan a qué te dedicas, qué haces o quién eres? Total. Bueno, un segundo, ¿eh? Yo quiero decir algo antes de que contestes. Yo la conozco personalmente y os puedo decir que ella podría ser tú,
Así que atento a esta historia, porque quizá tengas delante algo que te puede inspirar muchísimo y que te pueda además dar la validación de que se puede, ¿vale? Entonces, quería sobre todo decirlo porque siento que es una inspiración muy grande tenerte aquí, Cristina. Gracias, David. Bueno, pues Cristina, ¿quién es? Es la pregunta que me hacen muchas personas siempre y realmente es una pregunta que sigo descubriendo cada día y pues Cristina es un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal que ha decidido en algún momento de su existencia a través de su alma y es alguien que no se conforma y que busca siempre la verdad que está detrás de lo que está viviendo en cada momento. Maravilloso, fantástico. Me gusta la explicación porque ha quedado muy claro, ¿no? Y es que tu historia a mí me llamó mucho la atención porque normalmente venimos, los que estamos loquitos por aquí haciendo cosas de estas, venimos de familias como muy normales, como muy estructuradas y normales, y hemos de descubrir, sobre todo en mi época, ahora ya está Internet, ¿no? Y quizá esto cambia un poquito, pero igualmente, ¿no? No me comprenden, en mi entorno no me entienden, porque no saben nada de lo espiritual, porque solo están con, bueno, o con una espiritualidad muy antigua, ¿no? Muy como de religión y tal, pero como no entienden esa espiritualidad más libre, esa forma de abrirse a las energías, a las cosas cuánticas, mágicas, y hemos de pegar una lucha increíble y hemos de traspasar eso y tal, y de repente encuentras historias como la tuya, que es todo lo contrario, que tú lo has mamado de niña. Total. Y ese es el punto de partida que para mí crea una historia fascinante también. Sí, yo vengo de una familia muy espiritual. En mi casa el único normal es mi padre. Eso dice, un amigo de mi hermano siempre decía que es que en esta familia somos 5, claro, tengo 2 hermanos, y decía él siempre, en esta familia el único normal es tu padre, es el que enciende la tele, vosotros de dónde salís. Y la realidad es que desde muy pequeños, a través de mi madre, en mi casa todo era normal. Yo decía, mamá, me duele, o sea, no le decía, mamá, me duele el estómago, decía, mamá, tengo algo en el chakra 3. Mamá, tengo una energía. Mamá, se me ha pegado algo. Mamá, ¿tú estás viendo lo mismo que estoy viendo yo? Eso era lo habitual. ¿Con qué edad? ¿Con 5, con 8? No tengo conciencia de cuándo. Era siempre. Cuando tenía 9 años, yo iba a reuniones con mi madre, con sus amigos, donde uno hablaba de astrología, la otra de constelaciones, la otra de no sé qué. O sea, cada uno aportaba un poquito y estaba yo con 9 años en una libreta apuntando todo. Qué fuerte. Sí. Ya veis el punto de partida. Es que es un punto de partida muy peculiar, porque uno cree que entonces, cuando yo lo hago todo así, todo va a ser perfecto. Y te encuentras con que no tiene por qué. Claro, es que no tiene por qué. Es cierto que luego estás en el colegio y estás en otros entornos. Es verdad que tuve la suerte de ir a un colegio donde éramos muy poquitos niños en cada clase y al final eso es genial porque te conocen de otra manera y tú también a ellos. Pero es verdad que también hay que gestionarlo, porque no todos los niños te van a entender y obviamente no explicas ni cuentas todo a los demás, pero sí que es verdad que te encuentras en entornos de ir a un cumpleaños y no querer ir, porque al final estás con tantas personas que dices, yo me quiero ir de aquí, y porque ves a esas personas que hay y a los que los demás no ven y todas las energías que se están moviendo alrededor. Entonces gestionar eso al final agota bastante. De hecho, este fin de semana hemos estado en un evento y normalmente, bueno, pues estoy acostumbrada a controlar la energía de muchas personas en un evento, todo lo que pasa alrededor que no se ve, pero este fin de semana ha sido bastante duro y hemos tenido que estar un día de recuperación. Wow. Claro. Sí. Claro. Y cuando eras niña y fuiste creciendo con todo esto, ¿no eras un bicho raro cuando ibas a los sitios? ¿O sabías más o menos cómo manejarlo para no entrar, como decías ahora, ¿no? demasiado al trapo y así pues integrarte un poco? Es que como siempre he sido muy tímida, entonces yo era la tímida y ya está. Vale. Cuando ya fui creciendo y hablaba un poco más, claro, para amigos era como bueno, un poco la rara, pero bueno, me aceptaban. Es que al final mi entorno ha sido tan cerrado siempre, es decir, que no he ido conociendo a muchas personas diferentes, sino que soy muy, muy selectiva y para que alguien entre en mi vida es difícil y cuando entra para mí es una putada porque ya necesito que esa persona esté bien, que, ¿sabes? Lo integro demasiado en mi entorno y entonces al final me he ido relacionando con las mismas personas durante toda la vida. Y tú, cuando eras niña o cuando eras más adulta, cuando eras adolescente y tal, además de conocer todos estos temas y haberlos mamado en casa y haberlos integrado tanto, y manejarlos, porque supongo que cuando tenías algo no ibais al médico normal y hacíais vuestros rollos y os lo resolvíais a vuestra manera. No he conocido más gente así, ¿eh? Total. Sí, ¿no? De hecho, fíjate que mi hermano, el mayor,
hace poco, ahora tiene 41 años, creo, 42, ahora no sé. Y no sé, creo que se ha cambiado de la pediatra al médico de adultos con 38 años. O sea, me dice, Cris, es que he ido y no se creían que no tenía médico, porque me decían que todavía estaba en el pediatra. O sea, mi madre no nos llevaba al médico, nos daba infusiones, nos alimentaba bien, hacía reiki, todo lo que ella había aprendido y a través de eso nos curaba. Bueno, importante, aquí, recordad que estamos escuchando su experiencia, no estamos diciendo que tú no tengas que hacer o tengas que hacer algo, tú cada uno que decida lo que quiere hacer. De hecho, yo hice el viaje contrario, yo estuve rodeado de médicos, mi tío es médico, mis primos son médicos, rodeado de médicos toda mi vida y cuando no me podían resolver nada es cuando tuve que ir al otro lado. Pero que aquí no vamos a meternos contra nadie, contra nada, sino tratar de dar luz en las experiencias reales de la gente que ha pasado por procesos, ¿vale? Es súper importante que os responsalicéis de vuestras vidas y sobre todo esa parte, me interesa mucho esa parte de, antes de que llegue el momento del que me gustaría que explicaras y hablaras, que es potentísimo, en ese proceso tú veías más allá, es decir, tú estás sentada en una sala y no solamente ves a la gente física, sino que estás percibiendo o estás viendo claramente o es puntual. Depende del momento. Depende del momento. momento. Normalmente estoy percibiendo, otras veces ves a la persona claramente al lado y ya dices, hay diferencias, ¿no?, con las personas que están encarnadas, pero lo más habitual es que vea la silueta y yo sepa quién es. Ajá. O sea, a veces no es ver las facciones de la persona en sí, sino que veo la silueta, pero ya sé que es una mujer o un hombre, la edad que tiene y qué quiere decirme o qué quiere que diga. ¿Y todo eso cómo lo sostuviste? Porque a mí me pasaron cosas muy raras a partir de los 14 y yo no sabía cómo sostenerlo y en ese entorno me autodestruyeron sin querer, ¿no? Psiquiatras, historias, ¿no? Pero tú en un entorno afín, supongo que lo llevaste mejor. Claro, es que mi madre también. Entonces, también. Tu madre claro. veía lo mismo, ¿no? Exactamente, Sí. ¿no? Ah, vale, claro. Entonces tú lo normalizaste, en tu entorno se normalizaba y ibas haciendo, ¿no? Sí, mamá, siento que está aquí, pues X persona. O estoy viendo esta persona y tiene que ver con esta otra y hay que decirle esto o no. O sea, ella también. Entonces, para nosotros es normal. Entonces, yo quiero ir al punto ya de... ¿Tú a tu marido lo conoces antes de todo ese tema que pasó después o durante? Antes. Antes, ¿no? Entonces tú lo conoces y él acepta como eres, se enamora, supongo, y acepta como eres. ¿Cómo integra esa parte tuya? Yo creo que él se acostumbró desde el principio. También siempre me decía, no, si yo entiendo de energía porque su tía ya tiene un herbolario, etcétera. Vale, estaba o sea, que un poco... vale, claro. Sí, no, él nunca tuvo rechazo desde el inicio, Claro. ni mucho menos. Su tía le daba flores de Bach y cosas así, y tenía ese herbolario. Entonces, sí que... Y además es que es muy perceptivo. Hay muchas veces, Víctor, que yo llego a casa y le digo, ahí va, acabo de sentir esto. Y me dice, ¿esto? Sí, esto es lo normal, ¿no? O me dice él algo que yo digo, ¿en serio me estás dando esta reflexión? Me ha costado a mí 20 años. Que es una reflexión. Sí, es lo normal, ¿no? O sea, en realidad él no, tiene mucha conexión. Lo notamos eso. Sí, es una persona maravillosa, está aquí sentado y se capta muchísimo la energía. Es que yo creo que hay mucha gente que no es consciente de todos esos temas porque no los ha mamado, pero son maestrazos encarnándolos. Yo tenía un amigo en Huesca, bueno, todavía es amigo, es un común... O sea, dices, si tú aprendieras esto, eres un puto crack, porque lo haces todo. Lo que pasa es que no es consciente de todo eso, entonces pues lo integra en su vida cotidiana, que de hecho es de lo que va la cosa, ¿no? Total. Es así. Vale, entonces la cosa estuvo fantástica y entonces, ¿aquí empezaron a pasar cosas o fue más adelante? Conocí a mi marido y yo creo que esto sería 2004... Pues como 5 años después, más o menos, yo había creado un centro de terapias con mi madre y había mucho estrés de temas terrenales. ¿Por qué? Porque yo siempre había rechazado lo terrenal y estás en ese punto de, no, yo en mi mundo hay que dar amor. Mi madre nos enseñaba eso, hay que dar amor y ya está, lo terrenal no importa. Y es verdad, intentaba vivir desconectada de lo terrenal, primero porque no entendía a las personas. Me costaba muchísimo entender los procesos de por qué sufrían o por qué se encerraban en tantas cosas que yo no entendía. O sea, yo lo veía todo muy simple. Y claro, no entraba en esa complejidad, lo veía desde otra perspectiva muy distinta a lo mundano.
Y en ese momento de rechazar todo lo terrenal, pues teniendo un centro de terapias que ya era un emprendimiento, tenías temas terrenales que sostener. Y entonces ahí hubo mucho estrés económico, mucho estrés de gestionar, etcétera. Y entiendo que esa parte del rol del salvador que muchos tenemos, pues me llevó a enfermar. Y es verdad que dices, ostras, pero si ya conocía un montón de técnicas, ¿por qué se enferma? Porque soy humana. Y uno de mis aprendizajes era aprender a ser humana, que creo que es el aprendizaje de todo ser que venimos aquí. Aprender a ser y en el camino aprender a ser humanos. Es decir, venimos aquí a ser. Y en ese ser, que es S de sentido de tu vida, propósito de vida, E de energía, cuidar tu energía, y R de responsabilidad, en ese ser está la parte de ser humano, ¿sabes? Y eso fue uno de mis aprendizajes. Y como tú decías antes, que habéis pasado en tu vida por todo lo contrario a mí, todo rodeado de médicos, etcétera, en mi aprendizaje estaba aceptar la medicina, aceptar que me ayudasen y aceptar que, ostras, han estado estudiando X años, algo sabrán, ¿cierto? Y fue un camino muy, muy fuerte de aceptación, pero muy, muy heavy, que ahora os contaré, pero fue brutal eso. Y dices, claro, es que la vida no va de no tener problemas o desafíos o incluso patologías o síntomas, sino va de saber gestionarlo y de qué haces con ello y cómo lo afrontas, cómo te enfrentas a ello y cómo lo integras en tu vida y qué aprendizaje sacas. El problema del ser humano es que, de aquí, de la Tierra, es que las personas buscan, sin sentido común, el que todo esté perfecto. La perfección, sin hacer nada, claro, poniendo la mínima responsabilidad del mundo y que todo esté bien. Ostras, que todo esté bien no te enseña nada. Cuando todo esté bien ya te irás de este plano, no estarás aquí para nada. O sea, ya habrás aprendido lo que hayas tenido que aprender y te irás. O sea, la vida va de que vengan los desafíos que yo deba tener para que mi alma tenga esa corrección que ha de hacer en la dirección que sea de temas de mi vida, de las lecciones que he venido a aprender, que me pongan los desafíos delante y que yo genere una fortaleza interna para poder afrontarlos. Qué fuerte. Y es así. Entonces, cuando ya empecé a estar enferma, pues llegó un día que era mi cumpleaños, en agosto, y mi marido me llevó al parque de atracciones porque cuando yo era pequeñita siempre íbamos al parque de atracciones de Madrid, porque al aprovechar que era agosto y no tenía ningún amigo alrededor, pues al menos íbamos toda la familia al parque de atracciones. Y llevaba años sin ir y me llevó de sorpresa. Y en el parque de atracciones, yo que no había enfermado nunca en la vida, que mi madre decía, esta niña no se pone enferma nunca. Si es que yo le decía a mis hermanos, tóseme en la cara, si se me pega algo. No se me pegaba nada nunca enfermaba. Y mi madre se preocupaba, decía, nunca está enferma. Pues ahí que tendría 20 y algo de años, en el parque de atracciones me empecé a sentir muy, muy mal. Me dolía el cuerpo y me empecé a sentir tan mal que le dije a Julián, vamos a casa. Y fuimos a la casa de sus padres, me puse el termómetro, creo que había tenido fiebre en mi vida una vez más, y esa. Y tenía 38 y pico de fiebre y digo, qué raro, ¿no? Y de ahí, 1 año y 3 meses con fiebre todos los días. Wow. 1 año y 3 meses con fiebre todos los días. ¿Pero fiebre alta? Hasta 40. Hasta 40. Yo decía, wow. Pero era muy fuerte porque cuando ya llegaba a 40, yo se lo llamaba el camino a la fiebre. Esto era diario y varias veces al día tenía fiebre. Y el camino a la fiebre era lo doloroso, porque estás tiritando. Llegaba un momento que me ponía 3 plumones, le decía a mi hermano, tráeme el de tu cama, el de la cama de papá y mamá. Me ponía 3 plumones, y incluso en verano. Y yo seguía congelada, pero congelada en ese camino a la fiebre. Cuando ya no estás congelada, que ya ha subido la temperatura y ya tienes calor, ya empiezas a quitar los plumones. Cuando yo tenía 40 era cuando estaba bien. El camino a la fiebre es lo doloroso. Ya con 40 es que hacía hasta bromas, a pesar de que me dolía todo el cuerpo y a pesar de que estaba destruida. Pero físicamente. 1 año y 3 meses es mucho tiempo, ¿eh? Claro. Teniendo fiebre, es mucho, ¿eh? Es que soy muy cabezota. Hostia, Entonces mi 1 aprendizaje año, ¿eh? de integrar la medicina duró tanto. Si la hubiera integrado antes, no hubiera sido 1 año y 3 meses. Pero es que no era solo fiebre, casi eso era lo de menos. Yo no podía andar. O sea, con Julián, con mi marido, andaba, como decían, me parece una persona de 90 años con un montón de patologías que no puede caminar con normalidad. Si ves, mis dedos están torcidos, pero no tengo ningún dolor. A veces me dice la gente, yo te ayudo a lo que le pasa a tus manos. Y me las tengo que mirar y digo, ¿qué les pasa? Y digo, que es lo que están viendo, lo que yo ya ni siento porque no tengo ningún dolor. Pero no podía agacharme al suelo, no porque me doliese, sino porque las piernas no se podían doblar.
porque yo dura soy y aguantaba el dolor, tengo un umbral del dolor muy alto, pero es que mis piernas no podían doblarse. Entonces, cuando se caía algo al suelo, claro, me busqué las mañas de, bueno, cojo la escoba, el recogedor, lo hago así y voy haciendo así, cojo lo que se me ha caído al suelo, porque no podía hacer esto. No podía tampoco llevar los brazos atrás, ni así. ¿Ya eras madre a todo eso? No. Vale. No. Así que eso fue otro milagro, porque en esa situación y con las patologías que me diagnosticaron, lo de ser madre era como... inviable, ¿no? Inviable, bueno, con mucho riesgo. Y ahora te cuento lo que decidí en ese momento. Pero, claro, en el camino de enfermedad, con miositis, artritis, anemia hemolítica, tenía la hemoglobina 6. Decía, veían un fantasma en el hospital. Y yo iba al médico, tenía un doctor que me tocó excelente, que me ponía alfombra roja porque me decía, tú búscame, cuando te pase algo no pidas ni cita, búscame, y yo iba ahí a buscarle y ya está. Y me pasaba rápido y me hacía unas clases porque yo iba diciéndole, creo que ya sé lo que tengo. Y yo estudiaba mucho, había estudiado ahí ya naturopatía, donde estudias anatomía, etcétera, pero yo estudiaba mucho, decía, creo que tengo esto porque mira, cuadran los síntomas. Yo ya me creía House o algo. Y él me decía, Cristina, por favor, deja de estudiar. Pero me lo explicaba, me tenía ahí una hora en el despacho y me lo explicaba. Y se portaba excelente conmigo. Y me ingresaba en el hospital con una sola condición mía. Además ponía condiciones. Cualquier persona le diría, mira, chica, vete a morirte a tu casa, a mí déjame para personas que realmente quieran curarse, ¿no? Y yo le ponía la condición de, me ingresas, pero sin ni una pastilla. No me voy a tomar nada. Claro, ahora con mi conciencia de ahora es como... qué transgresora, y estaba bastante... Claro, estaba distorsionada. Era un desequilibrio enorme. Y el aprendizaje de unir cielo-tierra estaba ahí. Bueno, es que te creaste de una forma muy bestia, porque, bueno, hay formas, muchas otras formas, ¿no? Pero esta forma, claro, confronta mucho porque quizá cuando pasó todavía, pero si esto te pasa, por ejemplo, pues después de lo que pasó en el 2020, igual da más cosa todavía, ¿no? O sea, porque al final toda la parte que uno ya conoce y de la que desconfía también suma... a favor de que esto no puede ir bien. No, es difícil confiar en algo que tú tienes la sensación de que no funciona. Total. Y eso es lo que nos pasa cuando también estamos muy polarizados, que aunque sí tengamos mucha conciencia, igual nos perdemos algo, porque yo he hablado con mi tío, es una maravillosa persona, con muy buenas intenciones. Claro, yo veo los puntos ciegos, pero igual él ve los míos y yo no los veo. Exacto. Entonces es un punto difícil de encuentro, ¿eh? Porque estamos hablando de creencias muy, muy aferradas. Tuvo que ser una prueba muy grande. La verdad es que... Sí, pero es que es como cuando una persona dice, no, yo es que soy muy espiritual y ya entonces miro a los demás por encima del hombro porque no son conscientes. Claro. No, todos somos espirituales, solo que a cada uno nos toca dirigirnos a las tareas que hemos decidido en este momento. A lo mejor una persona que no medita, no hace yoga, no hace esto, no hace lo otro, es mucho más espiritual que yo, que sí lo hago. Y ya está. Y no ha venido en ese momento a hacer eso. Pero veces, tiene su espiritualidad. A veces necesitamos, lo que he observado yo es que necesitamos un ritual concreto que tenga que ver a veces con un padre simbólico, una madre simbólica, vivir una experiencia que tiene que ser de esa manera a pesar de todos nuestros condicionantes espirituales. Sí, es que todo lo que sucede en nuestra vida es por nuestro mayor bien, aunque ahora no lo entendamos. Lo tuyo da mucha risa, porque por lo menos como lo contabas cuando yo lo escuché, ¿no? Que es toda esa parte de ir discutiéndole a los médicos, ir poniendo condiciones. Es que yo ponía esas condiciones y le decía, venga, me ingreso, ¿para qué? Para que me digas qué tengo, yo quiero saber qué tengo. Ok, vamos a ello. Me ingreso sin ninguna pastilla y luego me ingresaba con el libro de la mafia médica en la mesilla. Hostia. O sea, lo mío era demasiado fuerte. Y suscito lo que tú decías antes, no le diría a nadie que no fuera al médico, no le diría nunca a nadie que lo que hago yo o lo que hace otra persona sustituye a la medicina. No hay que sustituir nada, hay que complementar, y fue uno de mis aprendizajes grandes. Yo, fíjate, cuando ya llegó un punto donde tenía tan poca hemoglobina y que cada día eso iba a peor, que llegó el médico y me dijo, bueno, algo hemos de hacer. Yo no quería tomar ninguna medicina porque no me habían... Fíjate, qué absurdo, ¿no? Porque no me habían dicho que tenía y conmigo no iban a probar. Pues muy infantil todo, ¿no? Y tenía ese miedo, en realidad era miedo, claro. Como estaba, me habían enseñado otra cosa, estaba acostumbrada a otras cosas, tenía mucho miedo a la medicina en sí. Y entonces ya hubo un momento donde decidí, ok, pues tomo lo que me dicen, de lo que me dijeron tomé unas cosas sola, la otra ya sí que me dio demasiado miedo,
pero tomo lo que me dicen. Para ellos tenía que estar medicada de por vida, no lo estoy, no tomo nada absolutamente. Lo tomé creo que 2 o 3 meses y tomé corticoides 2 o 3 meses, pero es que llegó un día el médico que me dijo, reza porque quizás te mueres esta noche. Sí. Sí, Wow. y esa noche, esa fue el día que más paz he sentido en mi vida. O sea, fue brutal. Nunca he sentido tanta paz. Sentía como tenía la oportunidad y tenía la posibilidad, porque lo vi cómo me podía ir y cómo decidí vivir. Pero fue un momento de, ok, ¿qué quieres? Porque para mí lo fácil era irme. O sea, yo no entendía el mundo, esto era una carga brutal, no entendía al ser humano, no entendía nada de aquí. Y yo decía, wow, tengo la oportunidad de mi vida, me voy, punto. Y claro, en ese momento dije, no. O sea, sentí, has venido a algo muy grande, no te estás atreviendo a hacerlo por la timidez y la inseguridad, y no va de eso. O sea, vas a volver, tú verás si te vas ahora, pero te vas sin hacer lo que has venido a hacer. Y entonces dije, no, ok, me quedo, y si me quedo es con todo. Y con todo es, ahora sí, ahora voy a dar el mensaje al mundo, voy a dejar de ser telonera de otros, voy a dejar de estar detrás de todo y voy a salir al mundo. Pero fue muy difícil, porque es que en realidad era ponerte el objeto brillante delante, que para mí era irme. En ese momento además no tenía hijas todavía. Tenía un motivo grande que era mi marido, pero cuando no entiendes el mundo es como muy tentador. Claro. Y además sientes esa paz tan grande de estar en otro punto de wow. Pero ¿Fue libre una elección. experiencia cercana a la muerte, se podría considerar? Sí, Es decir, tú te viste en el hospital que te podías ir sí. y tú eres total. consciente de decir, me voy a quedar. Sí. Es como si conectaras con algo que dice, hostia, has venido a algo Sí, más sí, sí, allá, sí. ¿no? ¿Sí? Sí, y además yo sabía que había venido algo desde siempre. Desde pequeñita yo sabía que iba a hacer algo muy grande y todo el tiempo con la inseguridad, con la timidez, etcétera, no me estaba permitiendo eso. Siempre me escondía. Y de hecho, es que eso es otro de mis grandes aprendizajes. De hecho, la semana pasada, es que estamos aprendiendo siempre. La semana pasada, para mí hubo un día de la semana pasada que va a ser un antes y un después en mi vida, porque me di cuenta que también me estaba escondiendo detrás del péndulo hebreo. Y eso va a ser potente Wow. por lo que se vendrá después. Bueno, porque al final nosotros tenemos un poder extraordinario, pero necesitamos medios a veces. Ajá. Pero es verdad que valoramos más todo el ruido que se hace alrededor, ¿no? Que la presencia de alguien que llega. Tú notas, cuando, por ejemplo, habéis llegado a casa, se nota una energía. Claro. Cuando vas a un sitio, notas las cosas y esa presencia vale mucho, en realidad, ¿no? Pero a veces no la valoramos. Tiene que haber algo, que haga algo, que diga algo, ¿no? Que nos muestre algo. Y es como, bueno, ¿por qué? Si no valoráis lo que soy Exacto. y lo que somos todos, ¿no? En nuestra autenticidad. Me emociono cuando lo digo porque al final me lo digo a mí mismo también, ¿no? Es que es eso, ya es. Yo creo que los raritos somos todos un poquito que nos ha faltado algo, ¿no? Y nos hemos tenido que hacer raritos para encontrarlo, ¿no? De todas formas, en ese momento, en el hospital, ¿cómo se da ese cambio? O sea, ¿te mandan a casa y tú te vas a casa? No me mandaron a casa. No, te quedas ahí y te pasa Me eso. quedé ahí porque dije, ok, bueno, había decidido que me dieran esa medicación, una de ellas, y me quedé ahí unos días más, pero yo decidí, en eso ya lo tuve claro, no tuve ningún miedo. Es que a cualquier persona que le digan, igual te mueres esta noche, es que yo creo que ni se lo dije a mi marido lo que me había dicho el médico en ese momento, a nadie. Me quedé en mí, me puse a escuchar rock. Sí. Y ahí estaba yo escuchando Extremoduro y sintiendo esa paz infinita, luego escuchando la música y es que es una sensación tan difícil de explicar que no la he vuelto a sentir. Podría ser que para llegar a tu diosa tuviste que aprender a ser humana, ¿no? O sea, a aceptar muchas cosas que... Claro, o sea, es que has venido aquí para algo. Si tú estás rechazando estar aquí en la materia, estás rechazando una decisión de tu ser. Entonces te estás poniendo, está el ego por en medio y por encima. Ahí, el ego no hay que matarlo, pero hay que equilibrarlo, Claro. mantenerlo ahí. Se va a desequilibrar todo el rato, pero eso es parte de nuestro juego. Es como un perrito, hay que irlo instruyendo y lo intenta, como los gatos que intentan siempre entrar aquí en casa, siempre intentan entrar y hace años que le decimos que no. Al que pueden, se cuelan. Total. Cabrones, sí. Total. Entonces, pero claro, me interesa, tú decides esto, te das cuenta y sigues en el hospital y de repente el médico dice, pues coño, pues no se ha muerto. Literal, o sea, ¿por qué? Porque yo había veces, en ese año y 3 meses, yo iba al médico cuando ya decía, porque en ese año y 3 meses había probado
todas las terapias que conocíamos y muchas más. O sea, iba con mis padres recorriendo España. Aquí hay un curandero de no sé qué. Venga, ya voy, que me dé un pan que me como o que me ponga la mano. Aquí en otra ciudad, esto, otro. Íbamos a todo. A todo. Y en la alimentación, bueno, me quedé pesando 42 kilos. En la alimentación, si es que hay apenas una temporada de que solo podía comer jamón serrano como el más caro que hay y zumos de verduras y cosas así. Era desesperante porque además en una noche podía adelgazar 3 kilos de 3 litros que perdía. O sea, era muy fuerte. Y claro, probé de todo y ya en ese punto había veces que dejaba de ir al médico. O sea, ya no me ha dicho nada, me ha sacado un ganglio, me ha hecho esto, siguen sin saber, porque claro, lo que esperaban era buscar, hubo un momento que buscaban leucemia, no tenía, en ese momento mi tía estaba pasando por linfoma, también buscaron linfoma, y ahí, fíjate, qué programación, me quité rápido, porque fui a la hematóloga, al resultado ese, y me dice, tengo una buena noticia para ti. Y digo, ¿cuál es? Que el lunes no te vamos a dar quimioterapia. Y yo dije, ¿el lunes? ¿Pero quién ha hablado aquí? Nunca en la vida me habéis hablado de esto. Y me dice, aún no tienes linfoma. Y yo le dije, ni aún ni nunca. Pues rápido lo pilla al vuelo. Sí, digo, ostras, sí. esta mierda en otra persona le entra. destina. Claro. ¿Cómo que aún? ¿Pero La qué me estás inconsciencia. contando? Ni aún ni nunca. Y digo, y lo de la quimioterapia tampoco, ni aún ni nunca. ¿Qué me estás contando? No. Y entonces también buscaban eso, tampoco tenía eso. Y cuando me sacaron el ganglio para el linfoma, le dijeron a mi madre, hay un 99% de probabilidades que tu hija tenga linfoma. De hecho, vino el cirujano, vino a verme y yo decía, ¿y este? Claro, yo estaba en minopia, no tenía ni idea. Y luego, cuando mi madre me contó eso, me cuadró lo que me estaba contando el cirujano, porque a mí no me habían dicho nada. Mi madre le dijo, mi hija es el 1%. Y el otro, sí, señora. sí, señora, pues sí. Qué fuerte. Bueno, para ¿sabes? eso sirve la metafísica, ¿no? Cuando se aplica. Claro. Ahí es ahí donde hay que aplicar, ¿no? Cuando el otro tiene un punto ciego hay que usarla, porque claro, una cosa es hacer tú el viaje a la materia y otra es que la materia te posea y te lleva al otro extremo. Entonces ahí tuviste que equilibrar. No es muy potente, porque no es fácil cuando estás ahí de esa manera. No ceder el poder completamente. Lo que pasa es, yo creo que ahí, en ese es el punto donde sí que sacó mucha fuerza interior de decir, a mí no me vas a definir ni tú, ni tú, ni tú. Eso lo tengo claro. Igual tiene que ver con mi energía esta de competición conmigo misma, pero no me dejo. Si me dicen, tienes que hacer esto, digo, porque tú lo digas no va a ser. Si yo no lo siento dentro, no va a ser. Entonces ahí soy muy transgresora también. Y luego buscaban lupus y cuadraba casi todo, menos no sé qué. Para el lupus tienen que haber 4 parámetros, si no recuerdo mal, y siempre encontraban 3. Y entonces era como, pues, ¿qué resultado fue? Enfermedad mixta de tejido conectivo. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 que no sé cuáles son. Una probablemente sea lupus, la otra no sé cuál es. Y entre eso también se supone que mi cuerpo manifiesta síndrome antifosfolipídico, que eso tiene que ver con la coagulación de la sangre. Y para eso, cuando tienes esto es muy difícil tener hijos porque tienes abortos de repetición, etcétera, y con lupus más. De hecho, el lupus es una enfermedad que muchas veces se activa en el embarazo. En mi caso no fue así. Se supone que si tengo eso o tenía eso, es antes. Yo estoy segura que si me saco sangre sigue dando positivo todo eso, ¿sabes? Pero no vivo ningún síntoma. Y cuando ya tuvimos hijas, yo decía, wow, pues claro, dicen embarazo de alto riesgo y tenía que ir todas las semanas y a veces cada 15 días. Y mi visión de eso era, qué bien, tengo alfombra roja, voy a ver al bebé no sé cuántas veces en ecografía, ya. Pero espera, un momento, rebobinemos. Sí. Vale. Me salta mucho. O sea, no, pero está muy bien. Es decir, vale, el médico frío porque no te mueres, sigues en tratamiento y tú ya te vas yendo a casa. Ajá. Y tu marido que te espera porque te quiere mucho y dices, pues vamos a tener, o decís, vamos a tener un hijo y luego otro hijo. O sea, es ese proceso conscientes de lo que la medicina opina, vosotros hacéis lo que sentís y os lanzáis porque lo sentís claramente. ¿Va por ahí la cosa, el viaje, o va de otra manera? Es que él nunca sintió que yo me fuera a morir y él nunca sintió que yo estuviera enferma. O sea, ¿Título ¿el de médico enferma? o tu marido? No, Julián, mi marido nunca sintió nada de esto. Que yo estuviera enferma, él no me ha visto nunca como una enferma. Es que es muy potente porque Julián, bueno, no lo veis en cámara, pero Julián es un tío que tiene una presencia, te lo han dicho 1000 veces seguro. Seguro. No, tiene una presencia como muy pilar, muy yang, muy de... Si él lo cree, y eso es lo que crea, ¿no? Sí, Si eso para bien y para mal. Bueno, es que todo, ¿no? Estoy segura que tú también en casa cuando te plantas y aquí no, es como que, uy, cuidado, sí, ¿no? sí, somos Todos tenemos muy pero eso es explosivos. nuestro poder también, ¿no? Si lo usamos bien.
Pero me da que este apoyo también es fundamental, porque Claro. es que es curioso que todo lo que te pasó es con la medicina, que es padre, simbólicamente. Total. Y Julián es un hombre. Entonces es como que hubo algo ahí que se creó para poder continuar, ¿no? Y de hecho vuestro proyecto está muy unido, es familia, es Julián y tú, ¿no? Por eso es muy, muy interesante, ¿eh? Sí, sí, él nunca me vio como una enferma y él siempre me decía, esto, si no te va a pasar nada, si te vas a estar bien, siempre, siempre. Y él estaba conmigo, éramos muy jóvenes. Yo hubo un momento que dije, le dejo, porque tiene que hacer su vida. Yo, o sea, no tengo la vida ahora de una persona de nuestra edad. Bueno, igualmente nunca hubiera tenido la vida de una persona de nuestra edad, ni mucho menos. Pero No quieres ser una carga, puedo ¿no? estar. Claro, no quería ser una carga y me lo pensé muy, muy mucho. Le dejo, le digo que no le quiero y ya está. Y se destroza, pero puede ser feliz de otra manera. Este es un Pero guión nunca para lo película hice. de esas que te destroza en Hollywood la vida, ¿eh? Sí, pero Sí, nunca sí. lo hice. Menos mal. Y se lo dije y él me decía, sí, hombre. No, no le dije que no le quería, le dije que había pensado en dejarle y no. Y él siempre, mis tías le decían, es que te estamos mis tías estaban súper preocupadas porque yo no hiciera caso a los médicos, claro. Y ellas le decían, es que te agradecemos muchísimo lo que haces porque cualquier chico de esta edad, 23 años, 22, se hubiera ido. Y él dijo, pero es que es mi niña y es mi niña siempre. Claro. A esta edad y a los 50 y siempre, Claro, claro. estando bien y estando mal. Y yo estoy ahí. Qué Claro, fuerte. mis tías se quedaron impactadas. Qué Ahora, bueno. a día de ahora, vamos a hacer 21 años juntos. Desde los 18, 19, 18 suyos, 19 míos, estamos juntos. Y claro que fue importante. Imagínate, Claro. no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido ese pilar de él. Claro, claro. Probablemente ahí sí que o sea, me hubiera costado aún más decidir seguir aquí. Porque era o sea, mi misión era muy importante, pero su apoyo también. Bueno, es toma de ¿sabes? tierra, ¿no? Al final muchas veces necesitamos siempre... Hay una parte que nos cuesta más y si alguien la encarna y está con nosotros es un apoyo inconsciente que también vamos recibiendo, pero la verdad es que funcionó porque tuvisteis 2 hijos con todos los peligros médicos. Es que no lo pensábamos. O sea, yo Claro. cuando salí del hospital tomaría como 2 meses esa medicina, los corticoides que se suponía que tenía que tomar durante toda la vida. Y luego ya decidí, pero esto, ¿qué va? Esto a mí no me ata. Y ya está, que no se lo recomienda a nadie, hacer caso a vuestro médico. Claro. ¿Qué digáis, eh? Pero en mi caso fue así porque tenía certeza. O sea, si no tienes ese aplomo y esa certeza, a veces me dices, ¿de dónde sacas la seguridad y la certeza? Simplemente es que siento que ha de ser así, punto y se acabó. No hay opción, no hay plan B. Cuando solo tengo internamente un plan A, es así y ya. Y así lo sentí y así lo hice y nunca más estuve mal. Es que yo Nunca creo que más. lanzarse al vacío es esto que tú hiciste. Es decir, uno se puede lanzar al vacío cuando tiene certeza absoluta de que se puede lanzar al vacío. Cuando no la tienes, es peligrosísimo lanzarse al vacío. Claro. Pero cuando no la tienes, buscas que otro te diga lo que tienes que Ese hacer. es el problema. Y yo no busqué que otro me Claro. dijera nada. Por eso tú tuviste claro y lo hiciste. Total. Quizá esa fue la clave, porque me da la sensación como que estuviste todo ese tiempo en el médico, ibas a acudir al médico para que te dijeran qué era lo que te estaba pasando, ellos intentaban buscar a ver cómo entrar en un protocolo, ¿no? Cómo entrar dentro de un protocolo en el que poderte ayudar, pero tú de alguna manera, no sé cómo hiciste, cómo revertiste todo eso. ¿O cuál fue el clic que hiciste en todo ese proceso para conseguir darle la vuelta? Yo creo que ahí también, o sea, el que yo fuera al médico a buscar qué tenía, porque el ser humano busca etiquetas. Yo solo tengo las del péndulo hebreo. No, hombre. El ser humano busca etiquetas y yo decía, voy en conquista del título de enfermedad. Y hubo un punto, recuerdo incluso, de entrar en Google y poner lupus y dar a imágenes. Eso es lo peor que puedes hacer en una patología. sí. Pero encontré una asociación que había un foro. Digo, esta gente está toda fatal. Que luego es lo que dice Laín. Pero es así, digo, yo aquí no puede ser, no. Esto no soy, punto. Claro. Y creo es que es una fuerza interna de decir, no me voy a encasillar aquí ni aquí, pero sí que esa parte de buscar título de enfermedad creo que tenía que ver con el aprendizaje de reconciliarme con la medicina. Y probablemente, como dice Víctor, con papá, a pesar de que para mí mi padre ha sido mi ídolo siempre. Pero claro, cuando el ídolo se cae, que es un ser humano, pero sí, esa parte. Entonces, igual darle la fuerza a papá, que no le daba, porque como era mi ídolo, le manejaba como quería, ¿no? Darle la fuerza a la medicina.
Vale. Podría ser, pero el sentido era reconciliarme con eso, y para mí eso tenía que ver también con unión cielo-tierra, porque la medicina para mí es muy tierra, muy, muy de aquí, y yo estaba siempre en mi mundo. Entonces, toma conciencia de que lo que has venido a hacer es el cielo en la tierra, unificar esto, no estar en rechazo de nada. Y ese es el punto. Pero vamos, que yo iba y luego dejaba de ir meses y luego me aparecía ahí en la consulta a buscar al doctor Merino y me aparecía ahí, soy Cristina. Y Cristina, dile a Merino que está Cristina. Y ya está, y el señor salía y decía, pasa. Y era espectacular él ¿cómo estás, Cristina? Claro, después de a lo mejor 2 o 3 meses sin ir, él veía un fantasma. Claro. Yo me imagino que de alguna manera, yendo allí, encontraste a tu médico interno que te dio lo que tú buscabas allí, ¿no? Y entonces es como que de alguna manera eso se te armó como si fuera un ritual que buscaba como el único sitio donde me pueden decir algo, ¿no? Pues se supone que logísticamente en este sistema así funciona, ¿no? Pero cuando veías que no te encontraban, pues al final lo encontraste por ti misma y eso quizá también pudo ser una manera, ¿no?, de poder llegar ahí. Pero claro, para eso tiene que ser Cristina Vicente, porque bueno, no todo el mundo creo que... tienes que estar muy loco. Bueno, para salir del fango hay que entrar al fango. Bueno, para sacar a alguien del fango tienes que entrar al fango. Entonces, igual hay que entrar al fango a veces para revivir algo que no sabemos ni de dónde viene y que tiene que ver con liberarlo precisamente y no con dejarse absorber. Es que yo creo que revivimos cosas para hacer otras cosas que hemos hecho y no recordamos en otros momentos, quizá, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer lo que no hice aquí, que crea todo este movimiento que hace que yo me desequilibre acá, ¿no? A veces es tan irracional que no lo vemos, pero hay pistas, hay señales, y la prueba es que lo lograste. Y yo creo que además dejaste huella seguramente en alguien por ahí también. Sí, la loca de la 11. Bueno, eso es huella. La loca de la 11 era que una vez estaba ingresada en una parte del hospital y escucho que dicen, de la chica de la 11 me han contado de todo. Y miro así, digo, soy yo. Está la chica de la curva y la loca de la 11, ¿no? Total, de la chica de la 11 me han contado de todo. Y digo, soy yo. Claro, imagínate, hubo una vez que llego ahí a la consulta de Merino y me dice, venga, quítate la ropa, te voy a auscultar. Y me ve toda la espalda llena de morados. ¿Qué te ha pasado? Y digo, ¿qué me ha pasado de qué? Digo, que me he puesto ventosas. Y claro, para mí es normal, ya ni me acordaba y él pensaba, le han dado una paliza que ha hecho. Imagínate. Claro. Y luego, claro, en ingresada también, pues estaba incluso con palabras en hebreo escritas en el cuerpo, que me las escribía mi madre, con las etiquetas, con un montón de cosas que él no entendía. Claro. Entonces, todo este proceso, tenéis 2 hijos, y en el proceso de tener 2 hijos y el tema familiar, como has hecho algo con la materia, seguramente has conectado con la materia, has aceptado una parte oscura de la materia para ti, de repente la materia empieza a ser otra cosa, sea por la razón que sea, empiezas a abrir puertas, pero de ir haciendo pasas a montar con tu marido una empresa, con el péndulo hebreo, etcétera, que os lleva arriba. Fíjate que hay algo muy, muy clave aquí, que cuando dices, estando supuestamente no, diagnosticada estoy de todo, pero que, claro, no me siento así, pero te dicen, bueno, estás embarazada. Claro, nosotros cuando queríamos tenemos 2 niñas, cuando queríamos tener hijos, es que nuestra actitud era de personas sanas. En ningún momento nos planteamos, uy, no, que por la enfermedad, no, eso no existe en nuestra vida. Entonces, en ningún momento nos planteamos nada de eso. Llegas al hospital, dices, al médico, estás embarazada y es de alto riesgo, tal. Pues nada, tengo alfombra roja, como te decía antes, para ver al bebé un montón de veces, y todo lo proyectamos y lo hicimos como salud. O sea, pero no con un esfuerzo de, no, yo soy salud, no. Es que convencidos. Encarnábamos eso. Eso era mental, claro. No era así. Pues tenemos un hijo igual que tiene cualquier persona. Ya está. Y así han sido las 2. Y en ese punto, bueno, cuando dejé de estar enferma, cuando me recuperé, tenía otro centro con mi madre de terapias en Madrid. Y hubo un momento donde decidimos irnos a vivir a Tenerife. En el centro de terapias yo trabajaba, no tenía sábado o domingo, pues como ahora, pero en un sitio físico. Entrábamos a lo mejor a las 9 de la mañana, me iba a las 11 de la noche con las clases de yoga, etcétera. Y claro, yo debía estar ahí físicamente porque digamos que llevaba bastante todo, las formaciones de otros profes, todo. Y
Y Julia me dijo, vámonos a Tenerife, que era mi sueño. Mi madre es de Tenerife y aunque ella vivía en Madrid en ese momento, pues yo he ido a Tenerife siempre, todos los años de mi vida, desde que tenía menos de un año. Y para mí era mi sueño ir a vivir a Tenerife y yo le dije, no, ¿cómo voy a dejar el centro, etcétera? Al año siguiente me lo volví a proponer y él me decía que sí, que es tu sueño. Y yo dije, ok, me empecé a plantear, ¿por qué no? ¿Por qué estoy diciendo que no? Le hice un planning a mi madre de vengo una vez al mes, te apoyo desde allí, esto y lo otro, y nos fuimos. Y él traspasó su taller, que tenía un taller mecánico que funcionaba bien. Claro. Él era mecánico. O sea, fuisteis a empezar de cero los dos. Sí, y allí tampoco teníamos familia, porque a pesar de que mi madre es de allí, pues no teníamos relación con nadie, mi abuelo ya no estaba, etcétera. Y empezamos de cero desde allí, los dos, en un pueblecito de 2.500 habitantes, en mi mar, como yo digo, en mi océano, y sin saber qué íbamos a hacer. Yo seguía llevando el centro y él allí buscaría trabajo, lo que fuese. Y allí sí que iba a dar algunos cursos, conocía a personas de otros centros, iba a hacer sesiones a algunos centros de terapia y ya está. Y hubo un momento que tenía el proyecto de los cursos de péndulo hebreo que hacía presenciales, hacerlos online. Y nos fuimos en 2014 y la escuela online la pusimos en 2016. O sea, esos 2 años todavía, bueno, año y medio, ese año y medio, que en el camino nació nuestra hija mayor, a inicios de 2016, y en ese año y medio era de reflexión de me atrevo o no me atrevo, porque claro, era como hacer yo esto, mi madre igual también hubiera querido, etcétera, y nunca lo había hecho. Y por fidelidad de, no, tengo que estar aquí hasta que decidí, no, tengo que seguir, es que esto es lo que he de hacer. ¿Ella lo entendió, todo el proceso? Sí. Bueno. Cuando hubo un momento donde le dije, yo ya no quiero estar en el centro, porque quiero tener una vida y eso solo nos consumía, no nos llevaba a ningún lugar. Y había trabajado 10 años gratis, o sea, no cobraba nada. Hubo un punto donde cobraba 600 euros, de los cuales 130 tenía que pagar de un garaje, de un parking, o sea, 400 euros al mes, y estábamos generando deudas siempre, y no. Y entonces, cuando nos fuimos a Tenerife, yo allí armaba un taller, lo llenaba. Traía a algún profesor de algo, le llenaba el curso. Siempre he tenido esa facilidad sin saber cómo. Todo lo que hemos hecho ha sido intuición. O sea, no... Ahora lo miro hacia atrás y digo, ostras, es que si ahora yo pensase que esto iba a funcionar aplicando esto y esto, diría, está loquísima. Porque yo llenaba ahí las cosas poniendo posts en grupos de Facebook. Imagínate. Pero esa intuición no tiene que ver con haber bajado a tierra la espiritualidad, y cuando la tienes bajada al cuerpo y a tierra es cuando de verdad te impulsa esa intuición, que el problema es que a veces creemos que la intuición es lo que tenemos en la cabeza, conceptos espirituales, libros que has leído y tal, y es cuando realmente conectas con la materia y bajas eso, es cuando la materia la haces vibrar y la haces moverse hacia el lugar adecuado, porque veo que hay mucha gente en el mundo espiritual que le pasa eso, que tiene mucho conocimiento y por tenerlo hasta siente que lo tiene, hasta siente las cosas, pero yo creo que las piensa más que las siente muchas veces, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Y tiene que ver con lo de la semana pasada, que estoy harta de la espiritualidad del libro. Exacto. O sea, creo que probablemente sea la persona que tengáis en el podcast que menos conocimientos de libro tenga. Porque a mí me gusta sentir las cosas, Claro. no leerlas. Es decir, puedo leer, he leído 1.000.000 de libros, pero hay muchas veces que ni me quedo con los conceptos. Digo, ostras, lo he leído 100 veces y no me quedo con esto. Y es así, porque lo siento de otra manera y o sea, para mí la espiritualidad es experiencia, es vivirlo, no es, ay, pues no sé quién dijo, mira, el no sé quién, déjale ya descansar en paz, que ya se habrá reencarnado 500 veces, ¿sabes? O sea, es como aquí y ahora necesitamos otro enfoque ya. Claro. No estar viviendo a través de lo que decían hace no sé cuántos siglos, de eso ya está caducado. Si la energía del planeta, si nosotros ya no somos esos seres, ya estamos en otra frecuencia, ya nos piden otras cosas y nos piden sentir por nosotros mismos y no por lo que leemos o por lo que dijeron o por lo que esto. Es que es verdad que cansa la espiritualidad del libro, de conocimientos. Está muy bien el conocimiento, está muy bien estudiar, pero no solo lo de un libro. Estúdiate a ti, estudia las reacciones que tiene tu energía, las reacciones que tiene tu cuerpo, lo que tú dices, qué sucede cuando entra alguien en una habitación. Estudia eso. Claro. Y cuando tomas la decisión de montar todo esto online, etcétera,
Supongo que habláis con Julián y empezáis a ver cómo lo hacéis, etcétera, hacéis un poco de equipo en ese proceso. ¿Cómo pasas de ser alguien que enseña esto y que va ganando 400 euros y que va haciendo a un referente mundial del péndulo hebreo? Por lo menos en lengua hispana seguro, y en la otra prontito. ¿Cómo se hace eso? No es hablas con Julián y veis cómo hacéis esto, no. Julián me decía, hazlo ya. ¿Sabes que me lo figuraba? ¡Qué bueno! Porque el que está contigo y te quiere y lo ve, te pincha porque lo ve. Claro. Uno tiene más resistencias que el que está al lado que lo ve. Total. Pero es verdad que uno tiene que sentirlo, ¿no? Entonces, pero bueno, seguro que esa pinchadita constante acaba funcionando bien, ¿no? Sí, si no hubiera sido por Julián no hubiéramos hecho nada. Hostia, qué fuerte. O sea, porque Julián te propone salir de Madrid, luego es el que te pincha. Julián es mi puerta. Qué grande, ¿no? O sea... Sí. Y de hecho con Julián es que la primera vez que nos vimos, yo sentí que ya le conocía de antes y él a mí, que eso es muy típico, se dice mucho, pero es que era así. Y nos dimos los teléfonos y a la semana siguiente nos encontramos en el mismo lugar y qué probabilidad había en un sitio de Madrid. Cero probabilidad. Salvo que fuera en el Brillante comiendo calamares, un bocata de calamares. No era en el Brillante. Si no puede ser. Vale. No, era en un sitio perdido, o sea que no había posibilidad ninguna y así fue. No, y además que nos vimos, él como es tan así, esa presencia tan ligón, dijo, ¿dónde van 4 chicas tan guapas solas? Veniros aquí y ya. Y luego fuimos, con mis amigas fuimos a donde él dijo, pero no nos acordábamos de él. Y en donde él dijo era muy grande y acabamos en el mismo rincón. O sea, que no había probabilidad ninguna, o sea, era destino. Y entonces él ha sido el que siempre, hazlo, vamos a hacer esto, venga... Es que tú tienes que hacer esto sola se refería de empoderarme a mí y salir del telón, como yo digo, porque siempre llenaba los cursos de otros. Y entonces en ese punto es que no sabíamos, Víctor ni David, no sabíamos dónde íbamos a llegar y no teníamos un objetivo. Es que no, ha sido por intuición todo. Cuando lo digo la gente no se lo cree, pero es la realidad. O sea, yo dije, bueno, quiero hacer la formación que hacemos presencial mi Madrid, yo la quiero hacer online. Y hubo una persona que además yo le tenía muy referente, me había enseñado muchas cosas a nivel espiritual, energético. Me dijo, uy, pero eso generará mucho caos porque no vas a controlarlo, esto y lo otro. Y eso me frenó como un tiempo, pero ya cuando Julián estaba ahí, Pepito Grillo, ya dije... Hasta aquí y me acuerdo que a esta persona se lo comuniqué con tanta certeza que no abrió la boca. Es que el entorno siempre nos muestra nuestros propios miedos. Total, es increíble. 100%. O nuestras certezas. ¿No? Porque ahí está el ángel bueno y el ángel malo, ¿no? Julián te dice, hazlo. Y él, no lo hagas. Él expresa su miedo y él su seguridad. ¿A quién escucho? Claro. ¿Y por qué? Es todo muy delicado, pero es fascinante el hecho de que pasarais de aquí a aquí en poco tiempo, porque al final tú tenías el don, sabías hacerlo, conocías el tema, pero es como que no se daba la traducción a lo denso para crear una vida densa, gracias a todo ese conocimiento, que era una cuestión de atreverse a hacer algo que algo de uno lo frena. Es que tengo detectado que nuestro público es ese. O sea, toda la gente, hay millones de personas con intereses espirituales o de crecimiento personal o desarrollo personal, que lo tienen todo preparado y lo único que les falta es hacer algo que depende de ellos y no lo ven y no lo quieren hacer y no lo hacen. Y lo frenan todo y buscan por todas partes menos eso. Eso es lo único que no van a negociar. En tu caso, tú has encontrado el péndulo hebreo como un medio para ayudar a la gente a desatascarse mientras aprenden, ¿no? Claro, porque cuando estuve enferma, lo que más me ayudó fue eso, cuando mi madre me hacía las sesiones de péndulo hebreo. O sea, lo tenía delante, yo recorría España con mis padres buscando otras técnicas y también aplicaba todas las que había aprendido. Y la que más me ayudaba era esta, pero no era que me aplicaba a mi madre el péndulo o yo cuando podía un poco y salía corriendo cuando no podía andar, no. O sea, era, me duele la rodilla que no puedo ni girarla nada porque me salen las lágrimas y después de la sesión la puedo girar sin lágrimas. Siempre he sido muy agradecida. Para mí eso era un avance brutal, que para la mayoría de las personas se quedan en lo que me falta, lo que me falta, lo que me falta. Yo agradezco mucho lo que tengo ahora y, ostras, si después de una sesión con esto he podido tener un poquito menos de dolor, siempre he tenido la ilusión de un niño. Entonces para mí era como, wow, estoy sanando, ¿sabes? En vez de ver que no me puedo mover, que sigo sin poderme agachar, que no puedo andar con normalidad y no sé si voy a volver a correr en la vida, yo veía, estoy sanando, porque me duele un poquito menos que antes. Entonces esto tiene mucho
que ver en ello, y ahí fui investigando y ya creando todo el método. Pero sí, Julián fue el que abrió la puerta, y Julián es el que abre puertas, y sin él no hubiéramos hecho nada. Y está esa parte de vencer, en mi caso, la timidez. Si me llegan hace 15 años a decir que voy a salir en un podcast, en un vídeo de YouTube, hubiera dicho que ni de coña. O sea, que a mí el profesor me preguntaba algo y yo le decía, no sé, y me decía, sí, Cristina, sí sabes. Sacaba buenas notas y él sabía que sabía. Pero yo decía, digo, no sé, va al siguiente y ya no tengo que hablar. Imagínate eso. O sea, vencer eso era muy fuerte, pero al final no tenía plan B, tenía plan A, y yo quería dar eso al mundo. A mí me había ayudado mucho, y además estábamos dando cursos de esos y veía el avance en las personas, porque luego fui muy crítica. Ok, ¿y si esto ha funcionado en mí por mi configuración energética o 1000 excusas que te pones, y en otras personas no? Y entonces vimos que en otras personas también. Y ahí ya fue esto, lo tenemos que hacer online y llevarlo al mundo. Pero yo no me pensaba en ningún momento, y creo que Julián tampoco, bueno, igual él sí, porque él tiene una visión mucho más grande que la mía, pero yo nunca me pensaba en eso de llevarlo al mundo va a ser que va a ir a Latinoamérica, que tendremos alumnos en 44 países. No, es que en el camino imagínate que un mayo fue cuando le dije a mi madre, voy a hacer esto, contraté a alguien para que nos hiciera una web, obviamente todo financiado con los ahorros que teníamos del taller de Julián, o sea, todo fue por él, el apoyo económico también. Contraté a alguien que nos hizo la web, grabé los vídeos del primer curso afónica. Wow. Afónica, nunca en la vida había estado afónica. Ese día que había quedado para grabar, afónica. Lo típico, no había estado Las nunca afónica. ¿No? Claro, y lo grabé todo. Y luego dije, ¿cómo voy a entregar esto así? Lo tengo que regrabar. Lo regrabé de nuevo, pero no sabía, fíjate esto, qué importante, no sabía editar un vídeo, no sabía cómo iba a hacer, pero yo grabé. Claro, la persona que dice, no voy a grabar nada porque no sé editarlo. Cristina, que dijo, voy a grabarlo y ya veremos. Ahí está la clave. Claro, tú decías, ha sido todo muy desde la intuición, pero también lanzándote. O sea, porque si no os hubierais lanzado, y sobre todo porque él ha sido un gran propulsor, por lo que veo, ¿no? Por lo que comentas. Entonces, 100%. Claro, yo creo que esto está bonito puntualizar, porque ¿qué le pasa a la mayoría de la gente que seguro que nos está escuchando? Lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Que desde todos esos conceptos, ideas, libros y podcasts y 1000 millones de cosas que tenemos ahí como información, nos creemos que ya sabemos mucho, pero luego nos cuesta como lanzarnos, y ahí está la clave, desde la intuición pero también lanzándose, ¿no? Claro. Y ahí ha estado... Claro. Eso era el vacío, porque yo grabé todo y luego vino, yo creo que, no sé, en una reunión familiar vino el marido de mi prima y les estaba contando, bueno, he grabado un curso y ahora tendré que buscar a alguien que me edite. Y me dijo, te enseño un par de cosas de un programa. Me enseñó un par de cosas, lo hice yo. Claro. Ya está. Qué bueno. Claro, y al final lo bonito de esto es que siempre aparecen las personas en el momento justo y adecuado para que eso que necesitas, si tú estás lanzado, te aparece la persona. O sea, si no te lanzas, no, ¿eh? Si no te lanzas, no la ves, pasa de largo. Exacto. Sí, es claro, no la ves. Primero quería olvidarme de tu historia ahora, porque vamos a hacer otro From Scratch, otro podcast, en donde hablaremos más del péndulo hebreo y de todo lo que tú haces o lo que quieras decir, ¿no? Sobre eso. Pero sí me gustaría que conocieran en dónde te pueden encontrar si quieren ya directamente, viendo este podcast, saber más del péndulo hebreo y de ti. ¿Dónde te encuentran? Pueden encontrarme en Instagram, en @curso de péndulo hebreo, y en la web, escuelainternacionaldepéndulohebreo.com. Fantástico. Y también me gustaría que dieras algún consejo, pero dar alguna reflexión a la gente que nos esté escuchando, que haya vibrado con lo que has contado, que seguramente pensarán pero ella es muy especial y yo no, porque ella veía cosas y yo no. Pero mira, todos somos raritos y todos somos especiales y todos no lo somos, ¿no? ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué le podrías decir a la gente que nos esté escuchando y que seguramente no querrán perderse el próximo podcast, que igual la semana que viene o la otra vamos a soltar por aquí, lo antes posible? En base a tu experiencia, sabiendo que mucha gente puede estar ahora bloqueada, con miedo por lo que está viniendo, por lo que está pasando, el mundo está muy raro, con las creencias que se están cayendo, con su momento vital, ¿no? Porque mucha gente estará en momentos de desesperación, de no saber cómo dar ese salto. No sé, ¿qué te viene a comentar o decirles para ayudarlos? Es que si están escuchando esto ya es un punto de estar buscando respuestas, y las respuestas están dentro y están en ver personas como nosotros que, estando
casi en la muerte, se reconstruyen. O sea, si están destrozados ahora mismo, una persona que está destrozada, su único objetivo es reconstruirse, porque por algo está aquí. Y ese algo está ahí dentro y simplemente tiene que conectar con ella, con su interior, y no estar buscando fuera de que me digan lo que tengo que hacer, que me digan esto, que no. Es, mira dentro si hay miedo, si hay desesperanza, si hay ganas incluso de irse de este plano. Lo que tienes son motivos internos para quedarte, porque si no ya te hubieras ido. Entonces, conecta con esos motivos. A veces es un sueño que tuviste, una sensación interna que sabes que quieres ir por ahí, que lo que sucede es que no te atreves, que te metes en una tela de araña y no sales de ahí. Y si estás en esa tela de araña es que sí que puedes salir, porque si no, no estarías ahí. Entonces, busca internamente en cómo enfocas lo que estás viviendo de una manera totalmente diferente a la que estás enfocándola ahora, que es la que te está llevando al caos. Es decir, en una misma situación, las personas podemos actuar de muchas maneras. Tú vives una situación, este podcast, por ejemplo, yo lo viviré de una manera, David de otra, Víctor de otra, Julián de otra. Entonces, aquí es reflexionar y decir, ok, si pudiera vivir esto desde otra perspectiva, desde otra manera, siendo otra persona, ¿cómo sería? Y hay muchas veces con eso hay soluciones. Hay veces que me pongo en el papel de una amiga que es muy terrenal. Cuando tengo algún desafío digo, vale, ¿cómo lo haría ella? Porque lo va a hacer totalmente diferente a mí y va a tener una perspectiva muy distinta. O incluso en el papel de Julián, que es muy diferente a mí, ¿cómo lo harían ellos? Y ahí ya tienes una visión totalmente diferente fuera de tu caja, fuera de tu pecera. Y es eso, busca otras opciones de formas de estar en la vida, porque si la que te está dañando, la que tienes ahora te está dañando, será que tienes que tener otra, pero ya está, es buscarla. Y déjate de buscar que me digan, hay mucha gente enredada con, ay, a ver si alguien me dice qué he venido a hacer. Deja de buscar que te digan tu propósito, encuéntralo tú, deja de buscar fuera, que sí, que en el camino encontrarás herramientas, el arte, el péndulo, lo que sea, pero son herramientas para hacer lo que tú has de hacer, no lo que te diga nadie. O sea, es que la gente está muy enredada, Víctor. Es que es el tema y hay que ayudar como sea y por eso estamos sumando aquí también, ¿no? Y tratando de ayudar al máximo porque la idea es esa, ¿no? Venimos a esto, ¿no? Aunque uno se lo tiene que dar primero para poderlo ofrecer, la experiencia de lo que tú has vivido, porque no puedes compartir lo que solo son teorías, tienes que compartir lo que tú has vivido y en tu caso tú has logrado, ¿no? Para terminar y dejar un poquito como en ascuas para el próximo podcast, poquito del péndulo hebreo, una gotita, para que todo el mundo diga, hostia, que lo pongan bueno, ya, que lo pongan te diré ya. que enseño, o sea, el péndulo hebreo es una herramienta ¿Sí? que me lleva a poder realizar lo que he venido a realizar, mi misión de vida. Péndulo hebreo es la herramienta que nos lleva a tener otra forma de estar en la vida. Y en la escuela lo que hacemos es que a través del péndulo hebreo, que opera a través de las letras hebreas, que son información que nos lleva a transformarnos internamente, hacemos un cambio interno. Hacemos el cambio interno para tener un cambio externo. Pero, sobre todo, desde mi perspectiva, no doy un curso de péndulo hebreo y ya. Lo que enseño es una nueva forma de estar en la vida. Y en esta forma nueva de estar en la vida hay algo que enseño siempre y es que todo lo que sucede en tu vida es por tu mayor bien, aunque ahora no lo entiendas. Y las personas pueden decir, ah, claro, sí. Acabo de perder un hijo y también era por mi mayor bien. Acabo de estar casi muerto, también era por mi mayor bien. Es muy difícil entenderlo desde la mente, pero es un estado interno y llega el día en que todo encaja. Ahora hemos de confiar ahí. Y hay otro punto que me encantaría contar de cuando me has preguntado qué les dirás a las personas, que busquen la coherencia, que lo que nos falta es coherencia, que muchas veces sabemos internamente lo que queremos hacer, pero nos ponemos tantas trabas que lo que decimos o lo que somos es incoherente con todo nuestro ser interno y nuestra estructura interna. Entonces, si buscas algo en la vida, que sea la coherencia. Qué bueno. Fantástico. Pues vamos a esperar el otro podcast, o Pronskrat, como queráis llamarle, para saber más, no solamente del péndulo hebreo, sino de toda la parte que es tu misión, que es lo que tú manejas, que es lo que tú sientes, para que la conozca la gente. Yo no sé nada de péndulo hebreo. Mira que yo he hecho péndulo con mi maestro mucho tiempo, pero el de hebreo no sé nada. También tocaremos un poquito la parte oscura de todo el tema hebreo, no porque sea oscura, sino porque mucha gente lo pensará, esto es de los Illuminati, sionistas, tal, ¿no? Porque se meten unas... O sea, el problema es que... Yo pongo este ejemplo siempre, ¿no? Un tío con gafas me ha pegado. Luego otro tío con gafas me ha robado. Los tíos con gafas son todos ladrones y pegan. No, estos dos. Es como que el conocimiento es conocimiento. Quien lo usa y cómo lo usa es otra historia, ¿no? Total. Pero el que solo ha escuchado dos cosas,
Pues el que va al cine y ve la película de Kirk Douglas de Van Gogh se cree que Van Gogh es ese. No es una película, es un tío que hizo un guión que ni lo conoció, ¿no? Entonces, me gustaría que también diéramos esa parte, y pusiéramos luz a esa parte oscura para que mucha gente que no puede aprovechar eso, lo pueda aprovechar sin meterse en... Es que se puede creer que se está metiendo en un lugar súper oscuro y no tiene por qué, ¿no? Sí, hay veces que aparecen personas con mucho miedo. Ay, Cris, es que... Y esto no lo puedo hacer porque yo soy de tal religión. Que no va de religiones. No, es salir de las religiones, de los conceptos establecidos y aprovechar el conocimiento y hacer lo propio. Y de hecho, yo sí conozco algo de Cábala y conozco algo. Y conozco algo de letras hebreas y sé la fuerza que tienen. Y mi maestro las usaba para invocar y hacía rituales de alta magia blanca contra magias negras, porque estaba en el esoterismo, y usaba mucho esos lenguajes para hacer las invocaciones. Y le tengo mucho respeto porque yo he visto cosas increíbles, ¿no? Increíbles. A veces pienso, ha sido un sueño, lo he visto. Y yo sé el poder que tiene eso, pero él lo usaba para echar cosas oscuras. Wow. Incluso de forma neutral se puede usar también, seguro. Entonces, por eso quiero que la gente lo conozca e incluso yo profundizar un poco más contigo cuando lo cuentes, porque hay algo pendiente ahí para muchísima gente que se ha creído que el bien es esto, el mal es esto y punto, y se olvidan. No hay bien ni mal, hay conocimiento y personas, ¿no? Totalmente. Y a mí me da la sensación que incluso para darle un punto aún más como gustoso y que la gente diga, hostia, yo no me lo puedo perder, que también, porque creo que hay aquí un pilar muy clave que no hemos compartido, que es, Cristina ha conectado desde la espiritualidad desde muy pequeña, Julián la potenció para que saliera al mundo, pero hay una parte que has tenido que de alguna manera como beber de algún lugar para saber cómo salir al mundo, cómo gestionar tu negocio, todo lo que simboliza tener una empresa, tener trabajadores, o sea, muchísimas cosas que estoy seguro, y bueno, lo sé, porque lo sé de más que de sobra, de que os habéis formado con mentores, con gente de todo el mundo, y eso yo creo que le puede dar también un punto de interés muy potente al podcast para que de alguna manera también así complemente... Sí, para que no parezca que todo es flipado, sino que hay un camino de inversión, hay un camino duro de esfuerzo. Cuando dices, habéis subido muy rápido, una vez llegamos a un evento de miles de personas y al salir del taxi me paró una chica y me dijo, uy, has subido, Cristina Vicente, has subido como la espuma. Y yo, sí, la espuma la llevas 20 años de esfuerzo, pues igual sí, ¿sabes? Claro, sobre todo porque habrá mucha gente que por ahí tenga un don o algo que conecta muy fuerte, como has podido conectar tú con el péndulo, y estoy seguro de que le puede inspirar muchísimo tu historia, de cómo has llevado eso a poderlo compartir con mucha gente en el mundo, que eso es lo que justamente ahí también como que estamos los más espirituales un poco más pegados en ese sentido. Bueno, claro, bajar a tierra y aprender, y bueno, el tema es que el espiritual y el gratis van muy juntos, ¿no? Porque al final da amor y no importa nada, lo importante es dar y bueno, y todos pobres, ¿no? Y a mí eso me costó muchísimo, es verdad. Bueno, lo contaremos en el podcast. Lo contaremos en el podcast. Pero sí, me costó mucho porque mi madre nos enseñaba, hemos venido aquí a dar, lo importante es el amor, el dinero no es importante, etcétera, etcétera. Claro, entre comillas. O sea, encuéntrate tú delante de una persona con necesidad. Ahí vas a conocerla de verdad. Qué bueno. Pues os retamos a estar pendientes para el próximo podcast. No sé si el próximo domingo o el otro, pero uno de estos próximos y conoceréis más todo eso. Gracias, Cristina, y también a Julián, que está ahí entre bambalinas, por venir aquí, por hacer este podcast y hacer posible este momento, porque los que estáis ahí igual no notáis tanto, se puede también, pero nosotros notamos la presencia de quien viene aquí y por eso no viene todo el mundo. Y ha sido un regalazo tenerlos aquí. Gracias a vosotros, muchas gracias. Yo creo que ya tenemos el nombre para estos podcasts. Para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. 100%. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ha estado bien, ¿no? Para ser el primero. Ha sido fluidito, ¿sí? Yo estoy feliz. Sí, ¿no? Estoy encantada. Ha ido como yendo, ¿no? Sí. Yo no pensé que Por algo que quiero aportar es 1 año, 3 meses y 15.